Saludamos a las personas que nos miran a través de la señal de raicesárabes.tv, que está transmitiendo a través de YouTube y Facebook, y su canal online. Así que, nada, darles la bienvenida a todos. Primero, y antes de empezar, quisiera partir contando cómo y por qué surgió esta actividad. Este es un evento que se inició, es el inicio en realidad de una serie de actividades enmarcadas en un proyecto mayor sobre intercambio cultural y entre inmigrantes árabes y la comunidad local. Particularmente una parte de un curso de español y acompañamiento a personas árabes viviendo en Chile, que consta de clases durante todo el segundo semestre de este año, además de actividades recreativas, sociales y de intercambio cultural. Quienes organizan este evento y el programa de español son la Fundación Más África, por un lado. Esta es una organización dedicada a llevar a cabo proyectos de desarrollo social tanto en África como en Chile, y promueve la participación juvenil, la creación de una red de agentes de cambio, y promueve la colaboración entre África y Chile, Latinoamérica en realidad, para lograr los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y de desarrollo sostenible. También organiza la Fundación Baladi, ¿ya? Una organización que promueve la integración social y cultural de los inmigrantes árabes en Chile a través del fortalecimiento de su capacidad de trabajo, la integración cultural y social de los inmigrantes a través de un aprendizaje bidireccional. Y esta es una de las razones por las que estamos impulsando esta charla. El respeto, la equidad y la no discriminación en todo ámbito social y económico. Por último, quería agradecer también el patrocinio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sin ellos esto no sería posible y nos han guiado y dado apoyo durante todo este proceso. Así que bueno, dicho esto, les quiero comentar un poco en qué va a consistir esta actividad, cuál es la agenda. Primero, va a exponer Marcelo Marzuca durante 30 minutos aproximadamente sobre el contexto social y geopolítico que explica la inmigración árabe en Chile. Luego tendremos 15 minutos, posterior a esa exposición, donde tendremos un caso reciente de inmigración y conversaremos con Jawad Al-Sama, que es palestino, proveniente de la Franja de Gaza y está viviendo en Chile desde 2017. Él ha vivido de cerca la salida de su país hacia Chile y los recientes hechos en Gaza, que han ocurrido allá, en Palestina. Finalmente, posterior a esa conversación, vamos a dar espacio para unos 15 minutos de preguntas de los asistentes, para lo cual habilitaremos el chat de preguntas. Y le vamos a avisar en su oportuno momento, posterior a la exposición del profesor Marzuca. Así que dicho eso, y tengo el honor de presentar al profesor Marcelo Marzuca, quien es académico de la Universidad Católica, y tiene 2 títulos, es abogado y sociólogo en la misma universidad. Además tiene un postítulo en Cultura Árabe e Islámica del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, y un postítulo en Derecho Económico y un diplomado en Negociación. Así que es un honor tenerte aquí, Marcelo, agradecido todos quienes estamos aquí, de tu tiempo y de tu conocimiento. Así que, por favor, Marcelo, el micrófono es tuyo. Vale, muchas gracias por la presentación, Andrés. Gracias también a los organizadores de esta actividad, ¿no? Más África y especialmente a la Fundación Baladi, que me extendió la invitación a hablar. Muy bien puesto el nombre, por lo demás me parece, ¿no? Baladi, que tiene en árabe distintas connotaciones, pero mi país, mi tierra, muy bien elegido el nombre. Antes de pasar a mi presentación, me gustaría, eso sí, hacer unas pequeñas palabras de homenaje a mi tío Guillermo Cuncilla Garib, que falleció esta madrugada, producto de complicaciones de salud previas a la pandemia. Guillermo fue sociólogo, académico de la Universidad de Chile, también estudioso de los temas de Palestina, del mundo árabe, de la migración a Chile y a Latinoamérica. Fue director del Instituto Chileno Árabe de Cultura, fue director de la Federación Palestina,
Fue un amoroso marido, un padre muy presente de 3 hijos y abuelo de 5 nietos, y especialmente también un gran gozador de la música árabe y de la comida árabe y de los asados. Así que con mucho cariño lo recordamos y lo despedimos hoy día. Gracias por eso. Lo que voy a hacer en estos breves minutos, tratando de hacerlo lo más corto posible, porque veo muchos nombres y muchas caras árabes, entonces creo que varias cosas de las que yo voy a hablar ya son conocidas, para poder dar más tiempo a Jawad, ¿no? Al testimonio directo que tenemos ahí, que me parece más valioso y más interesante al menos de lo que yo pueda decirle. Lo que vamos a tratar de hacer en estos breves minutos, condensando un poco cosas que yo veo en 3 o 4 clases en el ramo que imparto en la universidad, en el Instituto de Ciencia Política, vamos a ir observando un poco el fenómeno de la migración árabe a Chile y haciendo un énfasis a la migración palestina, porque Jawad es palestino, y además porque es la principal comunidad en nuestro país, al tiempo que vamos observando los hechos históricos que van detonando ciertos periodos migratorios a Chile, ¿no es cierto?, que tienen que ver con eventos históricos que se producen en el mundo árabe en su tierra de origen. A mí me gustan los mapas y las imágenes, así que si no es problema voy a utilizar esta presentación. ¿No es cierto? Que espero que puedan ver, y si es que no lo hacen, les pido que me lo digan al tiro. Se ve perfecto. Vale, muchas gracias, Andrés. Mi presentación, ¿no es cierto? Inmigración árabe a Chile, 137 años de identidad e integración. 137 porque hasta donde tengo conocimiento, esa es la distancia temporal que nos separa del primer migrante palestino que llegó a este país. ¿No es cierto? Identidad e integración porque, a mi parecer, si hay algo que caracteriza a la identidad árabe en Chile es no solo su integración a este país y su desenvolvimiento en distintas esferas, ¿no es cierto?, de la vida social, sino que también la preservación de su identidad de origen, que es algo que me parece bastante excepcional, la identidad árabe y palestina en particular, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, ¿no? Eso me pareció muy bueno para iniciar. Les pido disculpas desde ya, hay algunas cosas que están en inglés. Esta presentación la hice a partir de una presentación que hice la semana pasada también para un público estadounidense, así que hay algunas cosas que se me pudieron haber colado, pero bueno, vamos ir viéndolo. Me imagino que no tengo que explicar el mapa que vemos a la derecha, ¿no es cierto?, considerando los nombres y las caras que veo, ¿no es cierto?, pero se refiere principalmente a la zona geográfica de la cual proviene la mayoría de los migrantes árabes en este país, ¿no? Ahí sí. Lo que vamos a hacer, primero una pequeña conceptualización, que a mí siempre me gusta partir con los conceptos básicos. Eh, Segundo, vamos a ver los periodos de migración y los eventos históricos que los van detonando. Y a modo de conclusión vamos a conversar un poco sobre esta identidad chileno-árabe que a mí me parecer se va formando con este fenómeno migratorio que tiene que ver con algo que los estadounidenses tienen una expresión, third culture, ¿no?, como la tercera cultura, que es como un mix entre la cultura de origen y la cultura de recepción, que genera algo nuevo, ¿no?, una identidad nueva, que creo que en nuestro caso, ¿no?, es bastante ilustrativo. Una conceptualización me parece, bueno, voy a hacerla de todas formas, a pesar de el conocimiento que me imagino que ya los asistentes tendrán, pero no, la diferenciación que a mí siempre me gusta hacer entre árabe, las categorías nacionales y las identidades religiosas, ¿no? La identidad árabe como una identidad etnolingüística. En el mapa a su derecha ven los países que componen la Liga Árabe, ¿no? La diferencia entre después las categorías nacionales, ¿no?, palestino, sirio, libanés, algerino, egipcio, jordano, saudí, y las identidades religiosas, ¿no? Musulmán, cristiano, judío, bahai, druso. Entonces, unas se mezclan entre sí generando varias combinaciones, ¿no?, que me parece que es parte también de la riqueza cultural de este mundo árabe desde siempre, desde que es mundo árabe, ¿no?, desde que existe la identidad árabe como tal.
Eso. Primero, para abordar los periodos migratorios, me parece que en primer lugar podemos observar un primer periodo que tiene que ver con fines de 1800 hasta 1920, ¿no? La primera migración, el primer registro de migración, que tiene que ver con el derrumbamiento o el declive del Imperio Otomano, ¿no? Y tiene que ver con migrantes árabes que usualmente la ruta era partir desde Haifa, desde Beirut, o desde algún puerto del este del Mediterráneo, ¿no? Llegando a Buenos Aires en barco y luego haciendo el cruce de los Andes, ¿no? La típica historia, ¿no? De cruzar los Andes a pie o con la mula, ¿cierto? Como lo que siempre escuchamos. Y importante señalar al menos las primeras instituciones que esta comunidad árabe fue creando. Primero el Club Homsiense, en el año que se indica ahí, en la calle d'Ardignac, ya en Recoleta. La Catedral Ortodoxa San Jorge, el año 17, también en la comuna de Recoleta. El Club Deportivo Palestino, que se crea en 1916 como un club deportivo, club de deporte general, y en 1920 ya se crea como un club de fútbol como tal, ¿no? Me imagino que todos lo conocen, además que hoy día hubo una victoria 4-0 frente a Deportes Concepción, con todo mi respeto y cariño a los penquistas, pero el fútbol hay que celebrar las victorias y hay que sufrir las derrotas. Así que celebramos hoy día ese 4-0. Y la primera prensa, ¿no? En una época en que también había un boom de prensa en el mundo árabe y en particular en Palestina, ¿no? Con la creación en particular a inicios de 1900, 1903, si no me equivoco, con el periódico El Falastín, con los hermanos Isa Alisa y Yusef Alisa, primos, perdón, no hermanos, primos hermanos, y que acá también la comunidad empieza a generar su propia prensa como una forma de mantener la comunidad, mantener la comunicación, el idioma, ¿no? Prensa que parte haciéndose en árabe. El primero que se tiene registro es el murshid del sacerdote Abuna Pablo Juri, y al Watif, que está la foto ahí, y bueno, al Sharq, o el Oriente, que es ya la primera publicación bilingüística que al menos progresivamente las publicaciones se van a ir orientando cada vez más al castellano, a medida también que el idioma árabe va a ir perdiéndose por esta comunidad de migrantes recién llegados. Como el declive del Imperio Otomano, ¿no es cierto?, por distintos factores, los problemas agrícolas y administrativos, para lo cual genera esta gran reforma que es la Tanzimat, que ha dado mucho para leer y para ver. Rebeliones locales, ¿no?, en la zona del Magreb y Egipto en primer lugar, los Balcanes y Bulgaria y Grecia. Ahí hay varias telenovelas turcas, ¿no es cierto?, que abordan el periodo de la guerra con Grecia por la independencia de Grecia. La penetración colonial europea, ¿no?, producto de estos factores, la revolución industrial, la invasión de Napoleón a Egipto en 1798, la colonización francesa de Argelia en 1830, de la cual no se van a librar los argelinos sino hasta 1960 y algo, ¿no? Después de una guerra de independencia en la que fallece 1 millón, más o menos, de argelinos. La colonización británica de Egipto y Sudán luego de la guerra anglo-egipcia, la colonización italiana de Libia y los acuerdos de Sykes-Picot en el año 16, producto de este declive del Imperio Otomano en que las potencias europeas empiezan a repartirse el botín de alguna manera y empiezan a repartirse las antiguas provincias del Imperio Otomano, siendo un acuerdo de que acabarse de repartirse los territorios luego del término de la Primera Guerra Mundial. En tercer lugar, el desarrollo del imaginario orientalista, tremendamente esencial para entender el fenómeno de la colonización y de los hechos que derivan en la migración árabe a cualquier parte, ¿no?, que tiene que ver con un discurso que establece una separación entre Occidente y Oriente, un otro oriental, en una relación de carácter jerárquico, ¿no?, y que tiene que ver con esta visión de un Oriente inmutable, que no cambia, ¿no?, de pueblos que siempre han sido, sí, siempre han sido de cierta manera, y que Europa, de alguna forma, dentro de este pensamiento, es una luz de progreso que hace que los otros pueblos avancen, que es luego la justificación del colonialismo europeo, principalmente británico-francés.
Entonces, estos pueblos inmutables que no cambian, no tienen dinámicas internas, según este pensamiento, necesitan el pensamiento ilustrado europeo, ¿no? Para progresar, que es lo que, ¿no es cierto?, justifica los crímenes, ¿no es cierto?, las atrocidades que van a cometer después las potencias coloniales. No solo en el Medio Oriente, sino que también en África, como me imagino que varios sabrán. Y también un Oriente que, como lo dice Edward Said en su libro del año 79, Orientalismo, ¿no? Un Oriente que es o sensual, como se ve en la imagen de la derecha, ¿no? La sensualidad, de los aromas, la comida, lo exótico, o es violento y barbárico, ¿no? Entonces, en ninguna de estas dos opciones, ni en la violencia ni en la sensualidad, hay espacio para la racionalidad, para la ciencia, para la filosofía, para el pensamiento, ¿no? Entonces, de nuevo, en la justificación de Europa como este haz de luz y de raciocinio y racionalidad que viene a generar este fenómeno de colonización, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no?, que tiene que ver con el derrumbamiento del Imperio Turco Otomano, lo que viene a sepultarlo, y el ascenso de los jóvenes turcos, de este partido político, los jóvenes turcos, eh, que en este contexto, ¿no?, de muchas dificultades agrícolas, económicas, administrativas, y una guerra mundial entre medio, genera una gran y brutal represión a las provincias que les iban quedando, principalmente la zona del Levante, del Shams, y cometen, ¿no es cierto?, lo que es conocido el genocidio armenio y menos conocido el genocidio asirio, ¿no? Luego de eso viene el periodo de entreguerras, ¿no? En que los migrantes, al menos los migrantes árabes en Latinoamérica, se encuentran discriminados, ¿no? Son como estos migrantes recién llegados que no son bien vistos principalmente por la ley chilena. Aún, incluso luego de su integración, incluso de su asimilación ya en los años 50, siguen siendo discriminados por la elite. Ahí un novelista chileno-palestino, Walter Garib, tiene una excelente novela que lo recomiendo a todos, El viajero de la alfombra mágica, que creo que uno se puede identificar con muchos personajes, muchos elementos de la historia, ¿no? El viajero de la alfombra mágica. Y que progresivamente los migrantes en esta forma de tratar de asimilarse, ¿no?, van perdiendo el idioma, dejan de enseñar el árabe a sus hijos, en una mayoría, ¿no es cierto?, no siempre, y se va perdiendo el idioma producto de querer integrarse a esta población, a este país, y también pensando en que hasta esa época no estaba la identidad, la politización de la identidad palestina que existe ahora, ¿no? Que significa también una reivindicación de la identidad producto de la resistencia cultural que se hace al menos desde este rincón del mundo. Los migrantes van utilizando el comercio para subsistir, el deporte para integrarse, la beneficencia para validarse, ¿no?, con estos tres mecanismos de integración socioeconómica, y siguen creando estas instituciones, ¿no?, los ya clubes sociales, que son los que se muestran ahí. A mí siempre me llama la atención, ¿no?, Club Social Palestino en el año 36 y Club Deportivo Palestino en el año 16. Ya a esas alturas existía una identidad palestina clara, no solo en Palestina, sino que también en este rincón del mundo, contrario a lo que ciertas ideologías dicen al denegar la identidad y la existencia de la identidad palestina, ¿no? Y en términos de la prensa, me parece importante nombrar Mundo Árabe, que desde el año 50 hasta el año 2015, una publicación periódica de la comunidad bastante rescatable en ese sentido. Luego, en el periodo entre guerras, ¿qué está pasando en Medio Oriente? En el mundo árabe, la creación de los primeros estados, ¿no? El Líbano, que parte como un protectorado francés, y que luego su pacto nacional del año 43, vigente hasta el 75, la guerra civil, ¿no es cierto?, que se extiende por década y media. Pero Pacto Nacional del año 43 se funda, digamos, el Líbano como una república parlamentaria confesional en que los cargos del Ejecutivo se encuentran distribuidos en las distintas comunidades etno-religiosas que componen el país, que si no me equivoco son 18. En Siria, entre tanto, como también un protectorado francés que hace un tratado de independencia con Francia el año 36, apoya luego la Francia de Vichy,
pero no es sino hasta el año 46 en que se puede implementar propiamente tal la independencia, y se genera la República Siria el año 46 en adelante. Luego hay muchos eventos políticos, la República Árabe Unida, ¿no es cierto?, pero no vale el caso analizarla por muy interesante que sea. Entre tanto, en Palestina, el Tratado Sykes-Picot, en virtud del cual estas dos potencias se dividen, ¿no es cierto?, el mundo árabe, y ahí la ilustración de la derecha me parece genial, ¿no es cierto?, tratando, bueno, esos son Bosnia y Herzegovina y Bulgaria, tratando de sacar sus territorios e independizarse, y luego hay una imagen posterior que, de Gran Bretaña y Francia haciendo lo mismo, tratando de aprovecharse de lo que en Europa le llamaban el hombre enfermo, ¿no?, a la Turquía otomana. La correspondencia Hussein McMahon entre la corona británica y los líderes árabes de Palestina, y al mismo tiempo la promesa a la Organización Sionista Mundial, ¿no es cierto?, la declaración Balfour, en que señalaba que la corona británica veía con beneplácito el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, con respeto, eso sí, a los derechos de la minoría poblacional no judía, que era el 90% de la población, ¿no es cierto?, que era la población palestina, a una ideología que es el sionismo, que se crea por este hombre que está en la foto de más abajo, ¿no?, Theodor Herzl, el año 1895, un hombre nacido en Viena, y que escribe El Estado Judío, un libro que funda este movimiento político, y que luego, 2 años después, se genera el primer Congreso Sionista Mundial, y que con el pasar de los años va estableciendo la necesidad de establecer un hogar nacional judío. Luego, en el año 1905, el séptimo Congreso Sionista Mundial se decide que va a ser Palestina, y la importancia de la colonización y del apoyo de las potencias extranjeras, ¿no? Entre tanto, lo acuerdo Faisal Weizmann, que no lo alcanzo a explicar porque no me alcanza el tiempo. Se genera el mandato británico a Palestina entre el año 20 al año 48, ¿no?, un mandato tipo A. Se generan las distintas huelgas palestinas contra el mandato británico, contra la colonización sionista, la principal de las cuales es la Gran Revuelta del año 36. Se generan también las primeras organizaciones paramilitares sionistas, como la Haganah, el Irgun, el Stern, el Lehi, la Palmaj, que ejecutan el plan Dalet, que es un plan ordenado de expulsión sistemática de la población palestina para hacer lugar a la colonización sionista, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la concentración de la población palestina en los centros urbanos, o la expulsión del territorio pretendido por la Organización Sionista Mundial. Como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, se produce la Nakba palestina, la catástrofe, que de alguna forma genera el tercer periodo migratorio de palestinos, y los que llegan a Chile principalmente de Jaffa, de Birzeit, Ramallah, de Jerusalén, importante, de En Karem, ¿no es cierto?, un pueblo al oeste de Jerusalén, y también de Belén Bet Yala Bet Sahur, que es de alguna forma la mayoría de la comunidad palestina, que viene de estas 3 ciudades, Belén, Bet Yala, Bet Sahur, y podríamos decir con una abrumante mayoría de Bet Yala, ¿no es cierto? Yo no soy de Bet Yala, pero hay que admitir las cosas como son. Se genera entonces la primera ola de refugiados, ¿no es cierto?, producto del plan Dalet, la expulsión sistemática de los palestinos, de la resolución 181, que pretende hacer una partición, ¿no es cierto?, de Palestina, lo cual los palestinos evidentemente rechazan, porque a nadie le gusta que le partan su país. Frente a eso se genera la Declaración Unilateral de Independencia de Israel, lo que detona la primera guerra árabe-israelí, luego de la respuesta de varios países árabes, 8 en total, que lanzan un ataque conjunto frente a esto. Frente a ello se produce la primera ola de refugiados, ¿no es cierto?, que ya mencionamos, la cual la resolución 194 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros instrumentos del derecho internacional, como la Ley de Sucesión de Estados, consagra su derecho al retorno a sus hogares allí donde se encuentren, independiente de la soberanía que se esté ejerciendo en ese territorio. ¿Mm? Y luego, siento que voy muy rápido, pero para tenerle más tiempo a Jawad. Luego un cuarto periodo migratorio entre los años 50 y 60, ¿no es cierto?, que ya vemos a una comunidad
árabe, y en específico Palestina, con mayor éxito económico, ya con empresas de mayor tamaño, accediendo ya a las profesiones liberales, accediendo al mundo de la cultura y ya a la política, ¿no? Los primeros representantes chilenos, árabes, libaneses, sirios y palestinos, en las distintas esferas y los distintos poderes del Estado en términos políticos. Una mayor integración, ¿no es cierto? Y ahí, insisto, les recomiendo el libro de Walter Garib, El viajero de la fórmula mágica, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué estaba pasando en el mundo árabe en esta época? La guerra del Canal de Suez, ¿no es cierto? La guerra de Suez del año 56, que por lo demás es una de las decisiones, las razones por las que mi familia decide unirse acá. Y la guerra del año 67, la guerra de julio, ¿no es cierto? También llamada la guerra de los 6 días, que produce la Nakba o el retroceso, a partir del cual hay un declive brutal del panarabismo, ¿no? Como ideología política, y se levantan los nacionalismos y el islamismo como movimientos políticos. Se produce la ocupación israelí de los territorios árabes, de Cisjordania, o la ribera occidental del Jordán, y Gaza, los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, la península del Sinaí de Egipto, que va a ser devuelta al año 83, los altos del Golán sirio, que todavía no se devuelven, y las granjas de Chebá, al sur de Líbano, perdón, y una nueva ola de refugiados, ¿no? Por lo cual, nueva ola de refugiados que también llegan a este país. Muchos de los refugiados se refugian principalmente en Jordania, pero esto también detona una nueva ola de refugiados de distintas partes de Jericó y de Ramallah y de Jerusalén, ¿no? En términos de las personas que llegan a Chile. Luego ya, y para ir terminando, dos periodos más que me parecen importantes, los años 80 detonados por la primera intifada, los años 2000 detonados por la segunda intifada, en que ya también se van formando las organizaciones más bien políticas de la comunidad, ¿no es cierto?, y las organizaciones juveniles, sin perjuicio que había organizaciones juveniles ya en los años 50, pero en los años 80 se crea, por ejemplo, la Unión General de Estudiantes Palestinos, la UGEP, organización juvenil de carácter político, que existe hasta el día de hoy, y que en los años 2000 se reactiva, ¿no? Mención importante me parece el grupo de palestinos refugiados que llegaron desde Irak, que habían sido desplazados y expulsados de sus hogares desde Haifa, ¿no es cierto?, desde Palestina, desde la ciudad de Haifa, que actualmente es Israel. En el año 48 con la Nakba se refugiaron en Irak, vivieron toda su vida en Irak, y luego de la invasión estadounidense en el año 2004 a este país, se refugiaron, ¿no es cierto?, en la frontera entre Irak, Siria y Jordania, durante 4 años, con temperaturas y condiciones bastante hostiles, y luego a partir de un programa de reasentamiento del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y el gobierno de Chile, se trajo un grupo de 117 personas a vivir a Chile, que fue el año 2008, ¿no? Que me parece mención importante hacer. Y por último, el año 2000 en adelante, ¿no? Que tiene que ver con la imposición de este bloqueo inhumano a la Franja de Gaza por parte de Israel, y la consolidación de las políticas de apartheid en el West Bank, en la ribera occidental del Jordán, ¿no es cierto? En primer lugar, la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, que hace 2 meses vimos lo que significó los 200 muertos y los 2000 desplazados a partir de los bombardeos israelíes en la franja. Y por lo demás, también, a pesar de que los acuerdos de Oslo señalan 20 millas náuticas como el espacio marítimo que se permite para la pesca, a partir del año 2009 Israel lo restringió a 3 millas náuticas, lo que significó también una mayor dificultad para la subsistencia, para la vida en la franja. Y cómo no mencionar, ¿no es cierto?, en las políticas de apartheid en Jerusalén y en el West Bank, en la ribera occidental, y en Jerusalén oriental inclusive, ¿no es cierto?, particularmente porque ayer
ayer y hoy en realidad, se produjo la demolición de casas de palestinos en el barrio de Silwan, que se ve acá abajito, ¿no es cierto?, a partir de un proyecto del gobierno israelí de crear un parque temático, un parque bíblico, para lo cual estas personas que eran refugiadas, ¿no es cierto?, del año 67, que habían sido expulsadas de sus hogares en otra parte de Jerusalén, eh, se les expulsa ahora de nuevo y se les derrumba sus casas. Similarmente, hace un mes veíamos lo que pasaba con Sheikh Jarrah, otro barrio de Jerusalén, en que también a los residentes palestinos se les está expulsando de sus hogares para principalmente reemplazarlos por colonos sionistas que vienen de cualquier otra parte del mundo. Particularmente relevante ahí o curioso es la historia, ¿no es cierto?, de este colono Jacob, que se llama Jacob, no Jacob, se cambió el nombre a Jacob, pero se llama Jacob, de Long Island, ¿no es cierto?, de Nueva York, Estados Unidos, que le entregaron la casa de uno de los residentes de una de las familias, la familia Al-Kurd, que vivía en Jerusalén, en esa casa desde el año 48, cuando fueron expulsados de su hogar en Haifa por el plan Dalet, ¿no es cierto?, y la ocasión de las organizaciones paramilitares. Por último, y a modo de conclusión, y para no pasarme, una identidad chileno-palestina, ¿no es cierto?, que, como les decía en un inicio, que integra cosas y elementos de su tierra de origen, pero también elementos de el país en el que vivimos y muchos nacimos, y se genera una identidad nueva, ¿no? La third culture, la tercera identidad, que es algo que toma elementos de ambos lugares, y que en ese sentido, que ilustraría todas estas fotos, ¿no? Que hablan de fiesta, celebración, de reivindicación identitaria, de protesta política, de recordar también las tierras de donde venimos, y que cuando, por ejemplo, abajo a la izquierda, que es una noticia que salió en la tercera a partir de la expropiación, sin alguna indemnización, por supuesto, en Béjara, donde vienen la mayoría de los palestinos chilenos, que se expropiaron las tierras de una familia, de varias familias, para crear una carretera que conecta distintas colonias israelíes, que son por lo demás ilegales bajo el derecho internacional, la Cuarta Convención de Ginebra, y, ¿no es cierto?, la pintura del club de fútbol palestino sobre el muro del apartheid en las afueras del campamento de Taiche, en la zona de Belén, ¿no? Que todos al fondo hablan de una identidad chileno-palestina mestiza, como lo son básicamente todas las identidades en realidad, y que, bueno, muchas cosas más que mencionar y muchas cosas interesantes, pero vamos a cerrar ahí y dar el pie a Joab para que nos cuente su experiencia mucho más interesante de lo que puedo decir yo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante la presentación y gracias por compartirnos esta información relevante y darnos esta pincelada que, si bien fue en poco tiempo, nos sirve para tener un contexto general del por qué la migración árabe y por qué tenemos tantos palestinos en Chile, y también comunidades libanesas y sirias que surgen a partir de todas las oleadas. Finalmente, acá somos la mayoría quizás descendientes de inmigrantes, entonces para nosotros es un sentimiento que se comparte y se siente. Saber todo esto es sumamente valioso. Por supuesto, también sumarnos a los honores y a los sentimientos de condolencias por Guillermo Cuncille. Hoy día ha sido un día difícil. Así que también agradecido de que, a pesar de todo, pueda estar acá. Quizás quisiera hacer una invitación antes de pasar a la otra parte de este evento, a que podamos encender las cámaras. Vamos a habilitar el chat de preguntas para que puedan escribir sus preguntas a Marcelo. En paralelo, vamos a comenzar a hablar de un caso reciente. Hoy día tenemos con nosotros a Jawad Al-Samak, que es inmigrante de la Franja de Gaza. Llegó a Chile en 2017, y quién mejor que él para contarnos desde su perspectiva lo que ha sucedido y lo que ha generado su llegada a Chile, y que nos pueda contar un poco cuál es la situación tanto allá como acá actual, desde una mirada reciente.
Eh, También agradecer a todos los que se han conectado hoy día. Agradecer también a Raíces Árabes, que hoy día transmite a través de Facebook y YouTube y su canal raicesárabes.tv. Kiko Ciae, muchas gracias también por esa oportunidad. Y vamos entonces a pasar a conversar. Yawad, ¿estás por ahí? Hola, sí, gracias. Yawad, bienvenido. Cuéntanos, ¿hace cuánto llegaste a Chile? ¿Cómo y por qué? Hola a todos, mi nombre es Jawad El Samak, palestino de la Franja de Gaza. Llegué a Chile hace 3 años, más o menos, 2 años, 8 meses. Y la salida de la Franja de Gaza fue difícil para mí porque en 2017, 30 de marzo, el Día de la Tierra Palestina, fuimos a la frontera para mostrar y celebrar el Día de la Tierra y mostrar al mundo que sí, todavía nosotros acordamos en esa fecha para la gente que está fuera de su tierra y quiere volver a su país. Y de ahí empezó el disparo a todas las personas civiles que están en el lugar, cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y la Malaka es un lugar en la Franja de Gaza. Logré tener un disparo de mi pierna derecha en la mañana. En 3 días me llegaron muchas noticias de que no pueden salvar mi pierna sobre volver a caminar de nuevo. Y ahí pedimos una ayuda a la rey de Jordania. Hicimos el trámite y salí a Egipcio, hice 3 cirugías. Después me llevaron con un avión de médicos a Jordania, también hice 2 cirugías. Y desde Jordania empecé a buscar un lugar, será seguro, un país que será más seguro, más tranquilo, para hablar sobre lo que está pasando en mi país y salvar mi vida, ayudando a mi familia de cual que están viviendo allá, como son 14 personas. Y para volver atrás de eso un poco, en mi historia personal, el 2008 fue la primera guerra a la Franja de Gaza. Fueron 23 días, mucho duro, mucho ataque, muchas personas murieron. Murió como 1.174 personas en 23 días. Vamos a hablar más de 4.000 bombas del avión famoso F-16 sobre las casas sin ningún aviso. Y de esa guerra perdí un hermano mío, que un niño tiene 14 años, y perdí la casa, es la primera vez. Y la segunda vez se fue en 2012, una guerra de 6 días. Atacaron a un capitán del grupo luchador de Hamas, al-Jabari, y de ahí empezó una guerra de 6 días. Después de eso, llegó la guerra de 51 días, el 2014, fue en Ramadán, igual como estamos pasando esa fecha. Y de aquí también perdí la casa la tercera vez, y uno después de esas 3 guerras fue con tanta experiencia de que ya no puedes seguir viviendo aquí y el mundo tiene que saber lo que está pasando. Sobre todo no se sale en la noticia los casos, ¿verdad? O los números exactos, la persona que está herida o la persona que está muerto en la Franja de Gaza. Volvemos a por qué llegué a Chile o por qué elegí Chile. Chile porque, como todos sabemos, como gracias al señor Marcelo también habló sobre el tema de migraciones que salieron hace años y llegaron a Latinoamérica, especialmente en Chile. Todos sabemos que la comunidad árabe, comunidad palestina, fuera del Medio Oriente, está en Chile. Y ahí uno empieza a tener que sí puede, quizás voy a tener algo de contactos allá o algo de ayuda, sobrevivir o mostrar la vida difícil que está pasando. En 2006, el grupo Hamas ocupó la Franja de Gaza por una votación de político como un grupo islámico. eh, y de ahí empezó el bloque a la Franja de Gaza. Se cortaron la agua y luz, y como todos sabemos, la Franja de Gaza es un lugar, como vamos a decir, más chico del mundo, que tiene 2 millones de personas,
que viven en 146 kilómetros cuadrados. Y es un lugar difícil, sin agua, sin luz, sin petróleo. A entrar, sobrevivir es una vida mucho más difícil de lo que podemos pensar, porque yo salí de allá. Ahora, después de 2 años tranquilos en Chile, luchando contra la vida o buscando la oportunidad de sobrevivir y tener mi trámite en Chile para ayudar a mi familia, que ojalá pueda llevarlo a Chile a vivir aquí, porque igual las cosas son más peligrosas todavía. No es una idea de salir de Palestina o no volver. La idea es que tú salgas y tener tu educación, tener tu vida tranquila y te vas a volver de nuevo. Esa es nuestra idea de salir de la Franja de Gaza. Nosotros, los palestinos, tenemos una cosa que es una cosa muy importante para nosotros. Siempre hablamos de ella, primo y prima. Hablamos sobre que el sangre quema y es una cosa verdad, porque en los últimos 11 días después de la lucha del comuna el Sheikh Jarrah, la Franja de Gaza entró a una guerra, fue mucho fuerte de lo que nosotros estuvimos pensando. La respuesta del militar israelí fue mucho más de ataque. Obvio, en estas 11 días se fueron mucho más duro para mí, porque ya estoy lejos de mi familia y viendo la noticia a través del televisión, Al Jazeera o YouTube, o a través de redes sociales también siguiendo lo Federación Palestina en Instagram para saber lo que está pasando allá. Y fueron el día 27 de mayo. Atacaron a un edificio. Quizás todos ustedes que estaban interesados en seguir la noticia en ese momento lo vieron. Un edificio de 6 pesos cayó encima de una familia sin ningún aviso. Lamentablemente, esta es mi familia. En ese edificio perdí 36 personas de mi familia, o mejor dicho, no perdí, regalamos al país 36 personas, y gracias a Dios por lo que salvaron o lograron a vivir de nuevo. De ellos hay personas heridas, de ellos hay personas muertas. De hecho, tengo 2 hermanos, uno está en coma, el otro está hospitalizado, que tiene una herida en la cabeza y la espalda. Yo soy una persona que regalé mucho a la Franja de Gaza o a Palestina. Totalmente, no es una pérdida, tanto como estamos orgullosos de lo que estamos dando al país. Y si Palestina quería más, no tenemos ningún problema a dar más, porque es nuestro derecho a vivir. La vida, lo que estamos pidiendo, sobre todo, es una vida tranquila. No estamos buscando una vida de alta clase, ni tampoco estamos buscando una vida como otros países como Europa o los Estados Unidos. Solo estamos buscando la libertad de hablar y mostrar al mundo que sí, es nuestro derecho a vivir, y lo que los israelitas llegaron a ocupar en nuestra tierra. Ahora, el tema de las migraciones, sí. No, nada, muchas gracias. Quería sumarme ahí unos comentarios del chat por tu generosidad. Es muy conmovedor el testimonio, la verdad. Quería aprovechar antes de conversar un poco más sobre Chile y la situación actual acá, preguntarte cuál es un poco la situación actual allá comparativamente, y para conectar un poco con lo que estuvimos hablando versus el bloqueo en Gaza desde el 2007. Es decir, hoy día entendemos todo el bombardeo y lo que sufre Gaza. Cómo eso se compara con lo que viene viviendo Gaza desde el 2006, una situación muy difícil. Sí, es una situación muy difícil. Ahora lo que está pasando en la Franja de Gaza ahora, estamos en alto fuego, no estamos en paz, ni tampoco llegamos a un acuerdo en ninguno de los partidos políticos en la Franja de Gaza, o las personas que luchan firmaron ningún acuerdo todavía. El Cairo, Jordania, Qatar llegaron a un acuerdo que Israel llega a ese alto de fuego de las dos partes. Empezó desde Israel por el ataque de lo que es la respuesta que llegó y la obligación de los Estados Unidos a parar el ataque a la Franja de Gaza. Ahora todos sabemos que si en la vida de 2006 a 2020 son 14 años sin agua, sin luz, sin gas, sin nada de eso.
durante cada mes o cada cierto tiempo se vuelven a atacar, pero no se sale tanto como lo que se basa cuando hay una guerra durante más de 3 días. Ahora sí, no podemos decir que fue un ataque ya nomás, porque en esos ataques que están cortados, se mueren personas, atacan autos, por ejemplo, atacan personas que van a ir a su trabajo, ocupan la playa, ocupan el mar, si no dejan a pasar a los pescaderos a pescar en el agua, cerran la frontera, sobre todo la frontera muy importante para nosotros, la única es la frontera Rafah con Gaza y Sinaí, para entrar a Egipcio. Esa es la frontera, la única puerta para entrar y salir a la franja de Gaza. Ahora, todos sabemos que sí, la vida allá es difícil, pero las personas allá inventan cosas para vivir. Por ejemplo, los luces de los autos lo ocupan con la batería del auto para mantener luz en la noche, porque no hay, te llega luz 2 horas al día, tú no puedes hasta cargar tu celular. En eso es algo muy terrible para las personas que, si te escuchan los números, estamos hablando de 75% de las personas que están en la franja de Gaza sin el trabajo, tanto como estamos hablando de 89% del agua potable no sirve para el ser humano, ni tampoco hay hospitales para salvar vidas, porque estamos hablando de un hospital que se llama Al-Shefa, es el único hospital, y el resto son 4 clínicas, 2 en el sur y 2 en el norte. Cualquier ataque se atacan los calles para molestar o cortar los caminos a la ambulancia que te traje las personas heridas durante en el sur al hospital. Ahora, el hospital El Chifa es un hospital chico. Para mí es chico porque yo llegué a Chile, yo vi algunos hospitales aquí. Estamos hablando de parecer una clínica en Chile, ¿sí? El hospital más grande en la Franja de Gaza. Ahora, sí, no falta médicos, tanto como falta los materiales y los pastillas y las cosas como para salvar lo que están haciendo los médicos allá, la ayudando, sí. Logramos a tener una idea una vez, estaba muy bonita, pero el mundo lo tomó como una idea terrorista. Entramos bajo tierra y cruzamos a Sinaí para hacer bajo de la frontera, mejor dicho, y caminar bajo de la frontera, entrar a Egipcio para entregar la harina y el azúcar y el arroz, y entregar los medicamentos a los doctores y las cosas de la farmacia para sobrevivir, porque si desde el aire que te están atacando y el mar está cerrado, la frontera está cerrada, ¿dónde vas a ir? No puedes, no tiene ningún lugar seguro para vivir. Y ahí empezamos a bajar bajo de la tierra. El mundo empezó a entender que los grupos Hamas y los grupos Jihad Islámico, tanto como Fatih, los que están en la franja de Gaza, están ocupando estos lugares para su bomba o para colocar bomba, para pelear contra Israel. Y no es así. De hecho, que yo personalmente salí bajo tierra para llegar a Egipcio, porque no es un camino seguro. Sí, es peligro bajo tierra, 30 metros bajar para caminar, como 120 o 150 metros va a salir al otro lado, pero no hay otra forma de vivir. Tienes que luchar por tu derecho y tienes que seguir luchando, porque en la franja de Gaza no estamos hablando no hay calle. Las casas son una con la otra, juntas. Si el avión llegó a atacar una casa, dañó a 3 a 5 casas que están en el mismo lugar. Y de ahí se salen muchas personas heridas. En los últimos 11 días salimos como más de 214 personas muertas mejor dicho, shahid, porque nosotros lo llamamos el shahid, no es un muerto, y tenemos cerca de 2.000 y tanto personas heridas. Y de ahí también perdimos cerca de 3.000 casas con hospital, con mezquita, con jardín de niños, con lugares para vivir. Y el tema no es que la Franja de Gaza necesita ayuda de plata o materialmente. El tema es la Franja de Gaza necesita que todos nosotros, ustedes, los que me están escuchando, los que me están viendo,
ayudando a ese lugar a publicar lo que está pasando, no sé, a través de un hashtag, una foto, lo que puedes, que la idea no es quedarse que desde lejos. Sí, yo estoy en Chile, pero mi corazón y mi alma están allá, no solo porque tengo familia, igual tengo amigos, tengo gente conocida, hay personas, seres humanos, merecen a vivir en ese lugar. Yo, una persona que sí viví tanto tiempo, nací en ese lugar, nací en el 1903 y al principio abrí el ojo, como tengo 14 años, niño, empezó la guerra, empezó la ocupación y ahí no viví una vida de niño ni tampoco una vida de joven que tranquila. De una guerra a través de la otra, a través de la otra, a través de la otra, y es algo difícil. Yo voy a decir algo que sí, yo salí a Franja de Gaza, pensé que Latinoamérica habla en inglés, porque no tenemos ideas que el mundo fuera de ese muro. No tenemos estas ideas, no sabemos qué es. Cuando salimos empezamos a ver que sí hay celulares que se llaman iPhone, que hay cosas que sí puedes conectarse a través del, qué sé yo, una programa que se llama tanto. No es, las personas ya están interesadas tanto como hay profesionales en ese lugar, pero la idea es que no hay poder a tener estas cosas, ni tampoco internet bueno para conectarse en el Zoom, por ejemplo. Difícil hablar con mi familia, si voy a hablar en Messenger, al Instagram, o 5 minutos y ya se corta luz o se corta internet. No es, no es la vida buena para sobrevivir. Impactante, Yaguat. Te quería preguntar qué pasa con un poco más contándonos la historia de tu salida, pasando ya llegando hacia Chile. ¿Cómo viviste eso y tu pasaporte palestino? ¿Cómo fue recibido? Si es que lo lograste validar y en el fondo cuéntanos un poco más de ese proceso. Mira, en eso voy a contar una cosa que me pasó a mí. Sí, yo salí en la Franja de Gaza a Egipcio y después a Jordania por el pago del avión que pagó el rey de Jordania, quebró todo hasta los hospitales. Y de, allá, de Jordania aproveché a irme a la embajada de Chile en Jordania a pedir una visa de turista porque me invitaron aquí una familia Hasbun, son una familia de las migraciones que llegaron antes también de sangre árabe, son de Betlehem, Belén. Llegó una invitación y yo me fui a la embajada a pedir la visa. Al principio me rechazaron la visa en la embajada de Chile porque como soy palestino tengo que hacerlo en Tel Aviv o en Ramallah. Y en la franja de Gaza no puedes entrar ni Tel Aviv ni Ramallah por ser bloqueado. Es un tema mucho dolorosa para mí y para muchas de las personas que son de la franja de Gaza, porque no podemos mover en nuestro país. Después logré tener la visa y que gracias a la BDI en Chile me ayudaron mucho, sobre todo a darme el certificado que sí, bienvenido a Chile, a dar refugio, porque la idea es llegar a Chile con una visa de turista y pedir refugio en Chile. Ahora en el camino fue la molestia del pasaporte palestino. Uno fue la molestia por la cofía, porque yo soy una persona, siempre uso la cofía desde la Franja de Gaza hasta hoy. Calor, frío, no importa, porque para mí es un símbolo muy importante para mí y para todos los palestinos. En el aeropuerto de Dubái, voy a decir que me trataron mal, perdón por si a alguien le molesta lo que voy a decir, pero es la verdad de lo que me pasó a mí. Me trataron mal por ser árabe, ser palestino, y de la Franja de Gaza, y más encima tiene cofilla, es algo, no es aceptable para el mundo fuera de Palestina. No sé, por ser políticas, por ser un tema de acuerdos con Israel o algo así, pero es lo que me pasó a mí, verdad, no estoy hablando más de la verdad. Me sacaron la ropa, quedé casi desnudo en el frío, en 1 de 12, en 2017, salí de Jordania herido, con el sangre está bajando de mi pierna, colocando a mí a una silla de ruedas en el aeropuerto, sin ninguna persona que te mira de una forma de ser humano, tanto como no importa de dónde eres, pero ser humano que está sangrado aquí
Y de eso no tengo la vergüenza de decir que sí, pasó un perro desde los Estados Unidos que tiene un pasaporte con a una persona le cuida a ese perro, pasó y todos los aeropuertos le dijeron entrar y temprano su pasaporte y le entró al avión antes que yo estuve colgado en una pesa en el aeropuerto 4 horas. Con el dolor. También yo soy musulmán, me da la vergüenza estar desnudo a través de muchas personas, hombres, mujeres que están caminando en el aeropuerto de Dubái. Todo el mundo conoce el aeropuerto, está lleno de personas. Y después me llevaron los pasaportes y me dijeron que la visa que usted tiene no está bien hecha y ni tampoco está real. Yo le dije, no, pero ¿cómo ves si yo lo tenía desde la Embajada de Chile? Dijo, sí, pero los palestinos tienen un sistema especial, tenemos que llamar al aeropuerto Santiago, Chile, a consultar que si usted tiene una hora en su avión. Llamaron el BD y dijeron que sí, lo estamos. Igual, te silenciaste el mic. Sí, se cortó. Ay, no, ahí sí. Jamás marra. Ahora sí, Ahí va. ya. Ahí sí. Llamaron al aeropuerto y consultaron y dijeron que sí, es una persona que estamos esperando porque es un caso de refugiado que tiene que llegar a Chile. Me dejaron a subir en el avión después de casi 5 minutos y el avión va a mover. No logré hacer nada. Perdón para decir esta palabra por si alguien me escucha. Poní mi ropa en el avión. No, subí al avión casi desnudo y puse la ropa en el avión. Todo está por ser que tiene un pasaporte palestino. No sé la molestia de ser la Franja de Gaza o ser palestino. No sé qué es lo que está corriendo en la cabeza de estas personas. Ahora en Sao Paulo tampoco me dejaron a bajar. Quiero irme al baño tomando un cigarro. No me dejaron entrar porque tu dirección es Chile. No puedes entrar al Brasil. Llegué a Chile, no porque estoy en Chile, voy a decir estas palabras, pero esto es lo que me pasó. Al tiro cuando bajó el avión, llegaron 2 personas, lo agradezco mucho sin conocerme, yo no tampoco todavía no lo conoce a ellos, son policías de Chile. Me llegaron, me llevaron unas pastillas para cortar la sangre que estaba bajando, me ayudaron, me llevaron a un lugar para la BDI, te firmaron el pasaporte y me dijeron welcome de Chile, bienvenido, adelante. Entré, no buscaron ni la maleta ni nada de ese estilo. Y después empecé a luchar por papel, así la visa de refugiado en Chile. Todos sabemos que hay muchas migraciones en Chile, no solo son árabes, hay muchos latinos, tanto como venezolanos, haitianos, colombianos. Y gracias a Chile por abrir el abrazo y recibir todas estas personas que yo creo que sí ayudó demasiado. Sí lo afecta a nosotros mucho el tema de tardar y caminar lentamente en el tema de no tener la célula, después tiene que tener la definitiva para poder trabajar o hacer algo de eso, porque la visa del refugiado son 8 meses no más. Y ahí un efecto, todos sabemos la pandemia, de lo que pasó durante ese tiempo también afectó más a hacer las cosas más lentas. Y eso también, yo una persona me afecta mucho esto porque no puedo trabajar ni tampoco puedo mover en el país en la célula chilena. Ya, Pero bueno, por todo, sí, perdón, no, es que en honor al tiempo quisiera hacerte una última pregunta ya. relacionada a tu situación acá en Chile y cómo esta podría mejorar. Es decir, cómo podría mejorar y cómo nosotros podríamos ayudar a ti y a los inmigrantes en general que están acá, tanto en su situación acá en Chile como quizás en un apoyo a un eventual regreso a sus casas de origen. Mira, el apoyo y la ayuda que nosotros lo estamos esperando de Chile y de los chilenos es aceptarnos y aceptar nuestra cultura. Obviamente que no es obligatorio, como nosotros aceptamos la cultura de Chile y aceptamos la idioma de los chilenos, aceptan cuando nosotros hablamos entre nosotros árabes para no perder el idioma, no porque estamos hablando algo sobre los chilenos, tanto como para no perder nuestro idioma.
y encantamos lo que chileno, que sí, a mí me gusta, que hay muchos chilenos sí están interesados en la cultura árabe, de la comida, de la ropa, que cómo bailan, cómo comen. Es algo muy importante para nosotros, pero tanto como la ayuda, que si algún contacto o una persona puede conocer a alguien en la extranjería o alguien puede escribir algo para la extranjería, que sí muevan el tema del documento y el trámite de los árabes. Somos 11 chicos desde la Franja de Gaza, no somos muchos. Si un abogado va a tomar el caso, puedo tomar el 11 casos de ellos y seleccionarlo de un año. Tengo aquí en el departamento mismo, están en el living y 4 chicos llevan 5 años, el otro lleva 4 años sin ningún trámite. Nuestro problema especial es el punto del trámite, porque no podemos mover, ni tampoco trabajar, ni arrendar hasta un lugar para sobrevivir. Puede ser que ustedes me entienden, porque es difícil un extranjero arrendar una casa o a trabajar en Uber o un auto, hasta que se puede hacer un contrato de trabajo. Para firmarlo necesita tener la célula y es algo igual afecta. Ahora, la ayuda para que nosotros volvemos a nuestros países es que sí, sí o sí vamos a volver. No vamos a estar toda la vida en Chile. Gracias, Chile. Gracias a todos los países que abrieron el abrazo para nosotros. Pero sí o sí tenemos que volver a nuestra tierra. En lo que estamos viviendo por el momento es como una vida temporal ya no más, no es una vida definitiva para vivir en otros países, ni tampoco llegamos a ocupar otros lugares que no merecemos. Yo soy una persona estos días ingeniero de operaciones y sí algunas artesanías en Chile, algunas de las personas que están aquí, los árabes me conocen, y a través del Instagram y eso vendí mapas de Palestina como los que está atrás mío, y mapas que tenía también Handala y eso. Yo lo hago en la forma de madera. Y hay mapas que también tienen palabras como la poema famosa de Mahmoud Darwish: en esa tierra vale la pena vivir. Es una frase muy importante para nosotros. También hay muchas formas de mostrar el mensaje de los palestinos, que sí estamos aquí y vamos a seguir luchando, mostrando nuestro país, cofía, una sobja como una mapa, enseñando a un chileno unas palabras árabes, le va a seguir hablando de ella toda la vida, o enseñando a los chilenos, a las migraciones que llegaron antes, perdón, porque hay muchas personas de ustedes que no saben nombres de las ciudades de nuestra tierra, porque su bisabuelo palestino o el papá palestino, y olvidan los nombres porque serán nombres en árabe. Pueden entrar a Google, buscar la mapa palestina y traducir los nombres, y siguen luchando, porque todos sabemos que el plan de Donald Trump y el plan de Israel es eliminar todas las ciudades del mapa palestina, o mostrar como fuera es una mapa de Israel. Y de eso estamos peleando y luchando. No, que es un país que se llama Palestina, que tiene muchas ciudades, muchas personas que la ama y lucha por él. Muchas gracias, Yawad. La verdad es que muy conmovedor. A mí me encantaría y tengo muchas ganas de seguir conversando de esto, la verdad, pero en honor Gracias a al usted. tiempo, nada, no me queda nada más que agradecerte y desearte lo mejor, tanto en tu etapa chilena como en tu etapa, y cuando puedas volver a Palestina, estoy seguro que lo vas a poder hacer. Quisiera hacer Gracias. algunas preguntas para Marcelo, que salieron eh, del chat del Zoom, y voy a leer aquí algo que tenemos. Primera pregunta de Juan Ignacio Burleme: ¿cómo creen que será, o cómo crees que será la situación en Palestina con la nueva coalición política en Israel liderada por Naftali Bennett, y por otro lado con la toma de poder de Joe Biden en Estados Unidos, y cómo eso lo recibe, crees tú, el mundo árabe, y cómo podría afectar eventualmente a una
o la inmigración o a la continuidad de la inmigración árabe. Vale, yo creo, yo soy completamente pesimista, y no, o sea, Netanyahu, el primer ministro anterior, dijo que iba a hacer todo lo posible porque no hubiera un Estado palestino, y Bennett ha dicho eso y cosas peores. Entonces, ningún halo de esperanza por mi parte para la nueva coalición, a pesar de que algunos dicen que no, porque ahora están parte de la población palestina en un partido islamista ahí dentro de la coalición, ¿no? Pero esos son puros fuegos artificiales. Eh, y con Biden, la verdad que no, tampoco ninguna. Yo no creo en eso de que los demócratas sean más pro-palestinos que los republicanos. Lo que pasa es que Trump era una cuestión tan extrema que como que corrió la franja, ¿no? Pero no, tampoco le tengo ninguna fe. Eh, yo insisto en que me gustan mucho los mapas, entonces no puedo evitar la tentación de mostrar este mapa de los acuerdos de Oslo. Un mapa simplificado, por supuesto. Cuando uno mira el mapa de los acuerdos de Oslo y entiende las zonas A, B y C, siendo las zonas o las áreas A, aquellos centros urbanos, ciudades, en los que la Autoridad Nacional Palestina, que se crea en los acuerdos de Oslo, pasa a tener control, ¿no es cierto? La zona B, un control mixto, control militar israelí, control civil administrativo palestino, y la zona C, que es más del 65% de Cisjordania, como control exclusivo israelí. Ahí uno entiende a lo que tiende, ¿no es cierto?, el gobierno israelí, que es a concentrar a la población palestina en estos centros urbanos, ¿no es cierto?, y a ir colonizando el resto del territorio a través de las colonias ilegales, el muro de segregación, que está construido en más de 80% en territorio palestino, no en lo que podríamos decir la línea verde del año 67, con carreteras exclusivas entre estas colonias ilegales, ¿no? Ilegales bajo la Cuarta Convención de Ginebra, en particular el artículo 49, inciso final, si algún abogado me está escuchando quiere buscarlo, ahí está. A lo que va a tender es a trasladar cada vez más, por eso atacan tanto las comunidades rurales, y por eso que deniegan los permisos de construcción en la zona C, para que la gente se vaya concentrando en la zona A, ¿no es cierto? Y eventualmente anexar Cisjordania, algo de lo que ya ha hablado Bennett cuando era ministro, no primer ministro, sino que dentro del gabinete, y yo creo que a eso es lo que está apostando el gobierno israelí, que en el fondo es terminar de generar una situación de un Estado, ¿no es cierto?, en la Palestina histórica, que va a ser de Israel definitivamente. Yo creo que eso es lo que va a pasar en los próximos 20, 30 años, soy completamente pesimista. De ahí podrán pasar otras cosas que nos darán más esperanza, pero creo que a eso vamos a terminar llegando en las próximas décadas. Bueno, y volviendo un poco ahora a Chile, otra pregunta, Omar Meruane. Hola, tremenda charla. Quiero saber si es que hay una respuesta del por qué, si muchos palestinos llegaron a Chile, y por qué les costaba o no les gustaba enseñar la lengua. Y asumo que también se asocia a otras tradiciones, quizás. La lengua árabe es quizás por un tema del dolor por la situación que vinieron o otras dificultades, Bueno, siento que se perdió. muy buena pregunta. Hay un filósofo español, Ortega y Gasset, que tiene una frase que a mí me encanta, que se llama "Yo soy yo y mis circunstancias". Y en ese sentido a las personas hay que entenderlas en su contexto, ¿no? Entonces, ahora que el ser, vivimos en un mundo como multicultural, ¿no es cierto? Está esta idea de la aldea global, en que la diversidad cultural es algo que se premia, que se precia, que es valorado, ¿no es cierto? En que sin perjuicio de la islamofobia que existe en muchas partes del mundo y en muchos círculos, hay cierto interés también por la cultura árabe en general, y en particular en Chile, el ser árabe y el ser también palestino, sirio, libanés, está asociado a cosas en general, yo diría positivas, ¿no? Cuando yo conozco a alguien siempre me dicen, oye, yo tengo un amigo paisano que... Y también
Tení el club de fútbol, tení líderes sindicales, líderes empresariales, gente del mundo de la cultura, políticos, en la academia. Entonces, el ser árabe también está asociado a cosas positivas, ¿no? Al esfuerzo, a la importancia de la familia, al trabajo, a la alegría, y eso es ahora. Pero hay que pensar en las dos olas o dos periodos que dije al principio, ¿no? Hasta 1920, después el periodo entre guerras, en que el ser árabe eran cosas negativas, ¿no? Era un migrante con complexiones faciales distintas a la población chilena, que llegaba hablando un idioma extraño, ¿no es cierto?, en un país que era bastante más monolítico, ¿no es cierto?, que venía por lo demás en una parte saliendo de la guerra del Pacífico y en otro momento saliendo de la crisis del salitre también. Entonces era un periodo mucho menos ávido de diversidad cultural. En ese sentido, los migrantes lo que querían era integrarse rápido y que sus hijos no fueran discriminados. Y en consecuencia que no hablaran con acento. Entonces a los niños no les enseñaban para que aprendieran español, ¿no es cierto? No hablaran con acento como ellos que tenían la experiencia de ser discriminados. Lo que pasa es que ahora tenemos esta cuestión maravillosa de rescatar nuestra identidad y además como hemos tenido distintos periodos, distintas olas migratorias, hemos tenido una renovación de la cultura árabe que ha sido muy enriquecedor y que ha significado que hemos también tratado de rescatar el idioma, la música, ¿no es cierto? Y distintos elementos culturales, la comida. Hay palabras en árabe de acá que ya no se dicen allá, ¿no es cierto? Mi mamá, por ejemplo, dice baher, para decir shuf, ¿cachai? El Jawad se ríe. O no dice hue, él, dice hutu, ¿cachai? Entonces, cosas que acá fueron sobreviviendo, pero que allá cambiaron. Hay incluso comidas que allá como que ya no se hacen porque son muy complicadas y acá las preservamos como algo muy valioso, ¿no? Entonces tiene que ver también con ese rescate cultural que ahora tratamos de hacer, ahora digo 40 años hasta esta parte, digo. Eso. Bueno, gracias por esa última respuesta muy completa y tenemos que ir cerrando ya. Me gustaría también responder a una pregunta que salió en el chat sobre cómo podemos ayudar desde acá. Dice, hay hartas organizaciones prestando apoyo de distintas maneras. Bueno, ahí un poco para cerrar también, efectivamente hay organizaciones tanto nacionales como internacionales que prestan ayuda directamente a Siria, Palestina, el Líbano, pero hablando un poco de lo que hacemos acá, tenemos a la Fundación Belén 2000 que envía ayuda directamente a Palestina, particularmente otorgando otorgando becas a estudiantes, también construyendo parques temáticos y enviando misiones de salud. También la comunidad palestina que hace donaciones de cajas solidarias de alimentos. Y aquí un poco lo que nosotros queremos transmitir también es que hay muchas manos, muchas ganas y tenemos que canalizar para poder generar una ayuda y facilitar a todos los que quieren ayudar a que esa llegue a las manos correctas o en el fondo que sea materializada tanto en Chile como en el Medio Oriente. Quisiera, bueno, agradecer igual de nuevo a Marcelo por tu presentación, por tu buena disposición, a Yawad también por su, creo que está silenciado Marcelo. Bueno. No, pero a ustedes por la invitación y a Jawad por su testimonio, sobre todo, muy valioso. Gracias. Sí, muy valioso, muy generoso. Gracias su a testimonio. Para cerrar, y bueno, también agradecer a los que hicieron esto posible, a Más África, ¿cierto? Que nos ha apoyado y ha también participado como organizador de este evento, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Adolfo Ibáñez,
nosotros, como les comentaba al principio, estamos enmarcando esta actividad en particular en un proyecto mayor que se trata de un programa de español y acompañamiento de migrantes árabes en Chile. Por lo tanto, el segundo semestre vamos a estar empezando unas clases de español para un poco bajar esa primera barrera que es de la que hablábamos, que es el idioma. Y en ese sentido también acompañar con actividades culturales, recreativas, y de intercambio bidireccional entre ellos y nosotros para aprender en ambas partes. Así que el que quiera conocer un poco más de esa iniciativa nos puede escribir al correo contacto@aradifundación.cl. Y bueno, nada más que decir, también agradecer la transmisión de raicesárabes.tv por la transmisión que hicieron hoy día a través de Facebook, YouTube y su canal online. Agradecer a todos los participantes. Seguro que saldrán más instancias para seguir conversando este tema. También voy a aprovechar de hacer un saludo a los inmigrantes, el resto que se conectó. Acá hay varios de Palestina y Siria que también están conectados por ahí y nos estamos dando sus saludos. Y en nombre de Más África igual le doy las gracias a todos los que asistieron y también a Baladí por organizar y todo y traer a estos expositores, tremendos expositores. De hecho, muchas gracias a los dos, de verdad. Y eso, ojalá nos podamos encontrar en otra instancia. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto. Cuídense. Gracias a todos. Podemos saludar a la gente que me está escuchando porque hay personas que puedo verlos, no hablan español y podemos darlos un saludo en árabe. مرحبا خالد بشار الشباب اللي ما بتحكي اسباني هون شكرا لكم كثير عن جد يعني شرفتونا ومبسوطين كثير في حضوركم وتحياتنا لكم وبتمنى يكون اللقاء عجبكم إن شاء الله واستفدتم منه. الأستاذ مارسيلو عرض كتير شغلات عن تاريخ اللجوء الفلسطيني وحركة اللاجئين من أيام النكبة للنكسة للألفية إلى حتى 2021. عن جد بتشكركم كلكم للجماعة اللي معانا وما بيحكوا إسباني يمكن حبوا يشاركونا. برضو الإشي هذا بيفيدكم كتير. وبرضو بنتشكر الأستاذ مارسيلو مرة ثانية لأنه عن جد يعني بنك للمعلومات اللي عرضه بفيد كتير لإلنا إحنا كجيل ناشئ في فلسطين نتعلم منه تاريخ قضيتنا الفلسطينية وحتى نتعلم كيف نعرض للعالم حتى بعد يعني غير هذا الروم في أكثر من موقع نعرض للعالم بنفس الأسلوب اللي عرض فيه الأستاذ مارسيلو حق الفلسطيني في العودة وعرض وطنه.